Si te agarras de Cristo, Él te perdona y te da su paz. Si te aferras al Señor Jesús, Él te pone en paz con Dios, tu pecado viene a ser perdonado y Él te da la vida. Mire qué precioso es el Evangelio del Señor, que los pecadores podemos acudir al Señor Jesús y estamos agarrados de Él. Dice la Biblia que los que somos creyentes estamos constantemente ante el trono de la gracia. Nos podemos acercar confiadamente porque estamos en paz con Dios. Algo así le pasó a un tal Adonías, un joven que era hijo del rey David. Cuando usted ve el primer capítulo de Primero de Reyes 1, quiero recomendarle que lea primero el capítulo del día, Primera de Reyes 1, y luego escuche esta reflexión. El propósito de estas reflexiones diarias es que juntos veamos la belleza, la gloria del Señor Jesús reflejada aún en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1 vemos a este joven Adonías rebelándose contra su padre David, queriendo usurpar el trono. Ya a David se lo había hecho antes Absalón y había terminado mal, pero este Adonías nació después de Absalón, le han de haber contado lo que pasó y aún así no aprendió del ejemplo de su hermano. Así que Adonías se hizo de carros, de gente de a caballo, que corriera delante de él, y él quiso usurpar el trono, a pesar que era conocido de todos que Salomón iba a reinar después de David. Pero mire, David todavía no había hecho la transición. El capítulo comienza diciendo que ya estaba bien ancianito David, ya padecía de fríos seniles, pero no había hecho la transición para que Salomón fuera proclamado rey de Israel en lugar de él. Quizás mucho se tardó. Mire lo importante de ir haciendo las cosas en el tiempo de Dios. Y como se tardó mucho, vino Adonías y él solo se proclamó rey, se le adelantó a Salomón. Así que llegó Natán a preguntarle a David si esto venía de él, que Adonías se autoproclamara rey. David dijo que no, bueno, y empezó a tomar cartas en el asunto. Ahí puede leer usted en casa, Primero de Reyes 1. Vino David y proclamó a Salomón como rey de Israel. Entonces Adonías se dio cuenta que la había regado, que había cometido un gran pecado de orgullo, de autoexaltación, de deshonestidad. Mire, Adonías nos representa a usted y a mí, a todos los que somos seres humanos imperfectos, pecadores. El orgullo nos juega mal, hemos pecado. En pocas palabras, usted y yo muchas veces la hemos regado. A la manera de Adonías hemos cometido pecado. Pero mire qué lindo donde se ve Cristo. Adonías, cuando supo que le había regado y que su papá David había proclamado a Salomón como rey de Israel, hizo algo precioso. Fue al templo y se agarró de los cuernos del altar. Eso, mis hermanos, representa a Cristo Jesús. El altar es un lugar donde se llevaban a cabo sacrificios, holocaustos, donde se expiaba el pecado de los israelitas. Cuando un pecador se agarraba de los cuernos del altar, estaba suplicando clemencia, estaba suplicando misericordia, estaba diciendo: reconozco que la regué, por favor no me quiten la vida, perdónenme por este sacrificio que está aquí. Se agarra de los cuernos del altar. Así que Cristo es nuestro sacrificio. Cuando llegamos los pecadores y nos agarramos de Cristo, entonces somos perdonados. Lea conmigo por favor el versículo 51, Primero de Reyes 1:51, dice: y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallara mal en él, morirá. Cuando usted se agarra de Cristo, todos nuestros pecados son lavados con la sangre preciosa del Señor. Inmediatamente Él nos convierte en hombres de bien. No porque hayamos sido buenos, hemos pecado, pero en su sacrificio nuestros pecados fueron castigados sobre Cristo Jesús en ese altar de la cruz. Agárrese de Cristo, mire, acérquese por la fe al Señor Jesús y diga: Señor, creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Y los que ya somos cristianos, cuando la regamos, recibamos ese perdón constante del Señor, agarrándonos de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese sacrificio no solo es perdonador, es transformador, porque cuando usted se acerca al Señor y se agarra de ese altar, el Señor Jesús nos da el Espíritu Santo que produce fruto en nosotros, que nos transforma y nos hace más y más como Jesús. Ya no seguimos siendo hombres de mal,
Él nos convierte en hombres de bien. Él nos va transformando de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Mire qué precioso. También Salomón representa a Cristo. Vemos a Jesús entonces en el altar de donde se agarró Adonías, pero vemos también a Jesús en la acción del rey Salomón, que significa rey de paz. Shalom de Salomón quiere decir paz. Así que Salomón representa a Cristo. El mismo Jesús en cierta ocasión dijo: hay uno mayor que Salomón aquí en este lugar, refiriéndose a sí mismo. Él es el gran rey de paz. Él es el príncipe de paz. Él nos pone en paz con Dios. Él nos perdona gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y Él te dice hoy: ni uno de tus cabellos caerá a tierra. El Señor ha remitido, el Señor ha perdonado, Él ha quitado tu pecado de en medio para que ya no haya más obstáculos entre tú y Dios. No tienes que temer. Ahora puedes esperar la bendición, el perdón, las promesas, la paz, el gozo, la transformación, la vida eterna que el Señor te da. Porque Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Agárrese del Señor.